Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a desarrollar hoy una unidad que es muy extensa y que tal vez les puede llamar la atención porque es bioquímica tisular, pero muy lejos está de no incorporarla dentro de nuestra materia. Lo hemos visto a lo largo de la cursada, la relación que hay, una relación exquisita entre los distintos vías metabólicas y los tejidos donde se producen las mismas. Entonces ahora vamos a hacer un poquito de hincapié en cada uno de ellos, en la composición de cada uno de ellos, para finalmente terminar de hacer la integración con la bioquímica. Bueno, vamos a ver ahora una introducción en la cual podemos decir que en la medida en que los organismos evolucionaron, ¿sí?, sus características morfológicas se hicieron cada vez más complejas y se incrementaron entonces el número y las variedades de células que lo integran. Bueno, continuamos diciendo que las células se diferencian y especializan por lo que sus organelas y otros componentes citoplasmáticos presentan diferentes grados de desarrollo. Aparecen nuevas especializaciones en la superficie y se modifica la cantidad y calidad de los productos extracelulares elaborados por las mismas células. En los organismos multicelulares, las células diferenciadas y especializadas se organizan y constituyen los tejidos. Estos están formados por conjuntos de células que tienen un origen común. No vamos ahora a desarrollar la parte de histología, pero este origen común posee características morfológicas similares y van a desempeñar las mismas funciones básicas. Por lo regular, las células de un tejido son relativamente uniformes en sus propiedades morfológicas y funcionales. Bueno, todos los tejidos corporales están constituidos por o integrados, para expresarnos mejor, por células, la matriz extracelular, forme y amorfa, y el líquido tisular. Y vamos a hacer un desarrollo o vamos a reconocer los tejidos básicos del organismo, que son aquellos en los que sus células tienen origen, morfología y función común. Y de esto surge un concepto, a consecuencia de esto, un concepto de órganos, definiendo a estos como un grupo anatómicamente diferenciado de tejidos de diversos tipos y orígenes que desempeñan funciones específicas. Bueno, los seres humanos compartimos los 4 tipos básicos de tejidos con los demás animales: tejido epitelial, muscular, nervioso, conectivo, que también lo vamos a encontrar con el nombre de conjuntivo en general. Y dentro del tejido conectivo, puntualmente el tejido conjuntivo, cartilaginoso, óseo, adiposo y sanguíneo. En cuanto al tejido sanguíneo, no vamos a hacer hincapié. Hemos visto ya las funciones que se producen en la sangre y no nos vamos a referir a la constitución bioquímica del tejido sanguíneo. Todos los tejidos corporales están constituidos por células, matriz extracelular y líquido tisular. La matriz extracelular, con respecto a ella, vamos a decir que está constituida por fibras y la sustancia fundamental amorfa. Las fibras pueden ser de 3 tipos: colágenas, elásticas y reticulares, con sus características estructurales, físicas y químicas, cada una de ellas. La sustancia fundamental amorfa, como su nombre lo indica, no presenta ninguna estructura especial al microscopio óptico
Existe en forma de gel o de sol, variando desde sustancias gelatinosas muy duras a líquidos de viscosidad variable. Entonces, las características del tejido conjuntivo y por lo tanto sus funciones dependen en gran medida de las propiedades y la distribución de dicha matriz. Las fibras son responsables de la resistencia a la tracción y la elasticidad del tejido. En tanto, volviendo a la sustancia amorfa, esta constituye un medio de difusión de los nutrientes y de los materiales de desecho. En el tejido conjuntivo se localizan tres tipos de fibras: colágenas, elásticas, reticulares, las cuales difieren en sus características físicas, químicas, estructurales y tintoriales. Y en esta diapo yo les he puesto las principales características de cada una de ellas. Bueno, la sustancia fundamental amorfa. Vamos a ver en esta diapo las características principales de esta sustancia, que están dadas por su composición química y el estado físico coloidal en el que se presenta, y las distintas características que las dejo para que ustedes las lean y las analicen. Y vamos a continuar con la unidad. Continuamos con el programa y vamos a desarrollar a continuación en distintas diapos los glucosaminoglicanos o glicosaminoglicanos, mucoproteínas, heparina, ácido hialurónico, condroitinsulfato, las estructuras, funciones e hidrólisis de cada uno de ellos. Los mucopolisacáridos, que se denominan actualmente glicosaminoglicanos, GAG, o glicosaminoglucuronanos, aprobado por UPAC, están formados por la polimerización de una unidad constituida por un ácido urónico y un aminoazúcar. En general el aminoazúcar es una exosamina, y el ácido urónico es casi siempre el ácido glucurónico, y como vimos en la exosamina, la glucosamina o galactosamina. Los glicosilaminoglicanos o GAG pueden ser o no sulfatados. Entre los no sulfatados, el más frecuente en el tejido conjuntivo es el ácido hialurónico, y entre los sulfatados son más abundantes los sulfatos de condroitina. En este cuadro o en este esquema vemos los GAG, que pueden ser el hialuronano, que son sales de sodio o potasio del ácido hialurónico, que se encuentra presente en el tejido laxo, en el cuerpo vítreo, en el líquido sinovial, el condroitinsulfato en el cartílago, y les he puesto una unidad representativa del condroitinsulfato. El dermatansulfato, relacionado a su vez con los condroitinsulfatos, el queratansulfato en la córnea, cartílago, hueso, y el heparansulfato en aorta, hígado, pulmón y heparina. Existen dos tipos fundamentales de glicosaminoglucuronanos o glicosaminoglicanos: los estructurales y los de secreción. Los estructurales son polisacáridos con alternancia de enlaces beta-1,4 y beta-1,3. Entre este tipo destacan ejemplos como los sulfatos de condroitina o condroitinsulfato y el ácido hialurónico. Y entre los glicosaminoglicanos o glicosaminoglucuronanos de secreción son polisacáridos con alternancia de enlaces alfa-1,4 y alfa-1,3. El más importante dentro de estos es la heparina, una secreción trombolítica, es decir, que impide la coagulación de la sangre. Tiene una gran importancia en medicina, ya que es usada para evitar y corregir situaciones de trombosis. Y aclarando un poquito con respecto a la heparina, se almacena generalmente dentro de los glánulos secretores de los mastocitos y se libera en el sistema vascular solo en los sitios de lesión de los tejidos. Y haciendo un poco de aplicación o de referencia a la parte farmacológica,
La heparina de bajo peso molecular se ha sometido a fraccionamiento para el propósito de hacer su farmacodinamia o su acción farmacodinámica más predecible o estable. La heparina está en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, una lista con la medicación más importante necesaria en un sistema de salud básica. Bueno, el ácido hialurónico, que lo venimos nombrando desde que comenzamos a hablar de los GAP, es un polisacárido del tipo de los glicosaminoglicanos. Tienen ustedes una estructura, una unidad representativa compuesta por repetitivos disacáridos poliméricos del ácido D-glucurónico y el N-acetil-D-glucosamina, que están unidos por enlace beta-1,3, como observan en el esquema. En el ser humano es muy abundante en la piel y también se encuentra en el humor vítreo, el cordón umbilical, el líquido sinovial, etc. Está producido principalmente por las células mesenquimales y 1/3 del presente del total en un hombre se degrada y se sintetiza cada día. Hay algunas bacterias patógenas que son capaces de desarrollar hialuronidasa, una enzima que se transforma o se convierte en un factor de virulencia, ya que esta enzima hidroliza el ácido hialurónico de la matriz extracelular. Continuamos con el condroitin sulfato, sulfato de condroitina, que también es un glucosaminoglucano sulfatado, compuesto por una cadena de disacáridos de N-acetilgalactosamina y N-ácido glucurónico alternados. Vean la diferencia constitutiva con el que acabamos de ver. El condroitin sulfato se encuentra habitualmente asociado a proteínas, que lo vamos a ver enseguida, constituyendo agregados de alto peso molecular denominados proteoglicanos. Una cadena de condroitin sulfato puede estar constituida por más de 100 azúcares individuales, cada uno de los cuales puede estar sulfatado en posiciones y en número diverso. Como observan ustedes en la unidad que les he colocado en este pequeño esquema, van a ver que R hace referencia a la sulfatación. Es un importante compuesto de la mayoría de los tejidos de vertebrados e invertebrados y está presente principalmente en aquellos que poseen una gran matriz extracelular, como los que forman los tejidos conectivos del cuerpo, en el cartílago, piel, vasos sanguíneos, así como los ligamentos y los tendones. Este condroitin sulfato aporta al cartílago sus propiedades mecánicas y elásticas y le proporciona a este tejido mucha de su resistencia a la comprensión. Fíjense dónde se ubica para entender lo de resistencia y compresión. Bueno, la degradación de estos glicosaminoglicanos o glucosaminoglucuronanos o glucosaminoglucanos se produce en los lisosomas por distintas vías metabólicas para los diversos tipos, pero entre ellas comparten enzimas que están involucradas en este proceso de degradación. Bueno, los proteoglicanos, como venimos mencionando ligeramente, es una proteína central a la cual se unen cadenas especializadas carbohidratadas llamados glicosaminoglicanos. Si ustedes observan, los glicosaminoglicanos, ¿sí?, se unen a una proteína central constituyendo los proteoglicanos. Estos proteoglicanos, o sea, estas glucoproteínas, ocupan los espacios entre las fibras y constituyen la base de la sustancia del tejido conectivo, dándole función de protección, de resistencia y de lubricación. Los proteoglicanos, a su vez, se ensamblan a una cadena de ácido hialurónico y constituyen una agrupación que tiene la característica de retener agua, igual que sodio y potasio. Y, por ejemplo, en la piel es lo que le da la característica de turgencia,
que se va perdiendo con los años. Este es un esquema en el cual ustedes pueden ver representado, lo vamos a buscar el puntero para poder señalar, van a ver representado ustedes el ácido hialurónico en verde y cada uno de estos un glucosaminoglicano. Entonces lo separamos para verlo en mayor dimensión y van a observar que en el centro hay de este glucosaminoglicano una proteína donde se unen los distintos glicosaminoglicanos y a su vez a través de una proteína de unión se unen al ácido hialurónico. Fíjense la estructura y fíjense por ejemplo acá que está asociado al colágeno a una fibrilla de colágeno tipo 1. Seguimos avanzando y ahora vemos las mucoproteínas, que es una glucoproteína compuesta principalmente de mucopolisacáridos o GAPs. Las mucoproteínas se pueden encontrar en todo el cuerpo, incluido el tracto gastrointestinal, los órganos reproductivos, las vías respiratorias, el líquido sinovial de las rodillas. En las mucoproteínas la cantidad de carbohidrato es más del 4%. A diferencia de las glicoproteínas, donde la cantidad de carbohidratos es menos del 4%. Continuamos avanzando en la unidad y volvemos a hacer referencia a la matriz extracelular y sus componentes principales. Y en ese momento mencionamos a las fibras, que son las responsables de la resistencia a la tracción y elasticidad. Y entre ellas, las fibras colágenas. Vamos a hacer un momentito y vamos a hacer un impasse acá y vamos a decir que el colágeno no es una proteína única, se considera una familia de moléculas estrechamente vinculadas, pero genéticamente distintas, y se describen alrededor de 20 tipos de colágenos. Y ahora, hablando de colágeno, la matriz extracelular de los animales está formada principalmente por proteínas, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas, organizadas en entramados diversos que constituyen las diferentes matrices extracelulares de los distintos tejidos. Las proteínas estructurales más abundantes son el colágeno y la elastina. Y ahora vamos a desarrollar colágeno. El colágeno es una proteína que forma las fibras colágenas. Cuidado con esto. El colágeno es una proteína que forma las fibras colágenas. Estas son secretadas por las células del tejido conjuntivo, como por ejemplo los fibroblastos. Es el componente más abundante de la piel y de los huesos. La síntesis de colágeno llama mucho la atención por las numerosas etapas que suceden después de la traducción del ARN mensajero. Estas etapas que suceden después de la traducción son indispensables para asegurar una solidez suficiente a la molécula y se realizan a nivel del citoplasma y en el medio extracelular. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque vamos a ver en la síntesis los distintos pasos que se producen. La síntesis del colágeno tiene fases o etapas previas, que es intracelular. Y les pido que por favor, cuando ya lean esta diapo, no se vayan a confundir con cadenas alfa con alfa hélices. Son cosas diferentes. Esto necesita que ustedes lo lean tranquilamente, lo entiendan. Las cadenas, estas alfa, son muy ricas en glicina, prolina y lisina. Repito, glicina, prolina y lisina. Lo estoy diciendo en este orden para que entendamos luego la explicación esquemática de la síntesis del colágeno. Presenta 3 cadenas alfa, no hélices alfa, que se ensamblan para formar una molécula de procolágeno que luego es lo que sería la triple hélice, que se secreta al espacio extracelular donde se transforma en tropocolágeno, un colágeno ya más maduro.
Y este monómero, que mide alrededor de 300 nanómetros de largo y 1,4 nanómetros de diámetro, presenta 3 cadenas que se enrollan y se fijan mediante enlaces transversales para formar una triple hélice dextrógira. Esta triple hélice se mantiene unida entre sí debido a puentes hidrógenos que afectan aproximadamente al 2/3 de la cadena alfa. Además, estos tropocolágenos se unen entre sí por medio de enlaces entre algunos aminoácidos específicos como la lisina. A esto se lo denomina cross-linking o entrecruzamientos o enlaces cruzados que favorecen la consolidación de las fibrillas de colágeno. En el espacio extracelular, varias moléculas de tropocolágeno se asocian a través de los enlaces cruzados, formando fibrillas y fibras. Una vez transportadas fuera de la célula, se produce el fenómeno de alineación y maduración de las moléculas de tropocolágeno en un proceso denominado fibrogénesis. Esta maduración no consiste sino en el fortalecimiento de estos cruces intermoleculares y de ello dependen directamente las características mecánicas de cada tejido conjuntivo. Ahora vamos a ver esquemáticamente lo que acabamos de hacer una reseña, digamos, a la síntesis de el colágeno y la posterior formación de fibrillas, de fibra. Vamos a ver que la glicina se repite cada 3 aminoácidos. Glicina XY, glicina XY, donde X e Y suelen ser lisina y prolina. En este esquema vemos el pre-procolágeno y vemos la sucesión de cada uno de ellos con un péptido señal. Cuando pasa al retículo endoplásmico, se pierde este péptido señal y comienzan a producirse una serie de pasos, como sería primero la hidroxilación de prolina y de lisina. También la enzima que necesitamos citar en este caso es o son la prolil hidroxilasa y la lisil hidroxilasa, que son las responsables de la hidroxilación de prolina y lisina. En esta etapa fundamental actúan coenzimas y cofactores como la vitamina C, el alfa-cetoglutarato y el hierro férrico. Presten atención a esta etapa muy importante en la síntesis del colágeno. Fíjense que yo les he aclarado que la vitamina C, cuando se produce una vitaminosis de la misma, se conoce la enfermedad o patología como escorbuto y al colágeno formado como colágeno latírico. Luego de este paso se produce la glucosilación con galactosa, galactosilglucosa, que lo he representado como con un hexágono, ¿sí? Fíjense en los niveles donde se produce la glucosilación. Posteriormente a esto, ya se unen estas hebras, digamos, y se forma la triple hélice o procolágeno. Presten atención a lo que se sabe que del lado izquierdo van a estar los grupos aminoterminales y del lado derecho los grupos carboxilo terminales. Posteriormente se producen enlaces disulfuro intracadena, vamos a buscar el punterito, se producen enlaces intracadena en el extremo amino, ¿sí? Intracadena, y intercadenas en el extremo carboxilo, ¿sí? Repito, intracadena en el extremo amino, intracadena en el extremo amino y enlaces disulfuro intracadena e intercadenas en el extremo carboxilo. También enlaces puente hidrógenos no covalentes entre amida de glicina y oxígeno de carboxilo del aminoácido prolina. Solamente he hecho una representación esquemática.
Del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi. Continuamos, pasa al aparato de Golgi, de allí al espacio extracelular, con pérdida de los péptidos señales, ¿sí? Y comienza a unirse estas triples hélices. Esquemáticamente les he unido las triples hélices. Estos enlaces, se forman por acción de la glicosil oxidasa, lo que permite que se compacte y sea más rígido. También actúa la lisil oxidasa, que desamina a la lisina y a la hidroxilisina y se forman aldehídos activos, los que van a permitir la formación de los enlaces cruzados. Así se van formando las microfibrillas, fibrillas y finalmente el colágeno maduro. En este esquema resumido es para colágeno tipo 1, dado que no todos los colágenos son de tipo fibrilar. Y en este esquema van a ver ustedes todos los pasos que hemos descrito en las diapos anteriores hasta llegar a la fibra de colágeno. En esta diapo lo que vemos, o les he puesto, son los distintos tipos de colágeno, no todos, con la presencia fundamental de cada uno de ellos. La degradación del colágeno, vamos a ver una breve reseña. Los tipos principales de enzimas responsables de la degradación del colágeno son colagenasas, que son metaloproteinasas de la matriz. Las colagenasas son liberadas por varias células, incluyendo macrófagos, fibroblastos, neutrófilos, células tumorales. La colagenasa es una enzima, como dijimos hace unos segunditos, es una metaloproteinasa de la matriz que rompe los enlaces peptídicos de los colágenos, en general tipo 1, 2, 3, 4 y 5, y que contienen zinc. Son una familia de enzimas de diversos orígenes celulares y especificidades para distintos sustratos. La colagenasa actúa principalmente sobre tejido conectivo en células musculares y en algunas otras partes del cuerpo. Y acá hemos hecho una línea para que vean la diferencia, que la colagenasa también puede ser producida durante una respuesta inmunológica por la citocina, que estimula células como los fibroblastos y osteoblastos, que requieren iones de calcio para entrar en actividad. Entonces, no confundir la colagenasa normal, digamos, con la producida como respuesta inmunológica. Bueno, cuando vimos las fibras, hablamos del colágeno y de la elastina. La elastina, vamos brevemente a decir que le confiere elasticidad, deformación, tensión, ¿a qué? A los ligamentos, los músculos, forma parte de la pared de los vasos y está formada por esta secuencia de glicina, alanina, valina, a diferencia del colágeno. Y es una proteína fibrosa insoluble. ¿Cómo se degrada? La elastasa es una enzima encargada de la degradación de las fibras elásticas. Es una enzima que está presente tanto en el humano como en algunos microorganismos, lo que constituye un importante factor de virulencia. Y acá les he puesto como una curiosidad, digamos, la función a nivel pulmonar y la función en los procesos inflamatorios. A nivel pulmonar, la integridad de las paredes alveolares se mantiene gracias al balance entre dos sustancias, la elastasa y la alfa-1 antitripsina. La elastasa contribuye a la degradación de las paredes alveolares, alterando su estructura, mientras que la alfa-1 antitripsina es un factor protector de la pared que permite mantener la tensión superficial de la misma, necesaria para la entrada de aire y el posterior intercambio de gases. En el fumador crónico, este balance se encuentra alterado a favor de la elastasa. Y en cuanto a la función en los procesos inflamatorios, la elastasa polimorfonuclear es una proteasa localizada en los gránulos primarios o azurófilos
en los lisosomas de los leucocitos polimorfonucleares o neutrófilos, que se libera como mecanismo de defensa para eliminar los productos de degradación tisular en el lugar de la inflamación. Ahora vamos a comenzar con la bioquímica del tejido nervioso, sin olvidarnos de algo muy importante. El sistema nervioso central utiliza glucosa como combustible, es un consumo constante las 24 horas, no posee reservas de glucógeno. El ingreso no depende de la insulina. El hígado es capaz de, a través de la glucogenólisis y la gluconeogénesis, contribuir a la homeostasis para que nuestro sistema nervioso tenga glucosa. El oxígeno provisto por la sangre para el catabolismo de glucosa es fundamental. Vayan tratando de, digamos, integrar los conocimientos desde metabolismo de glúcidos. El ATP generado es un 2/3 para mantener el potencial de las membranas y 1/3 para la síntesis de neurotransmisores y proteínas propias. Es decir, el tejido nervioso es sumamente importante, por lo tanto, se recomienda una dieta adecuada para que esa glucosa, que es el combustible preferido, sea aportado de manera diaria. Además, ahí he puesto introducción, breve reseña del metabolismo, porque ya sabemos, y lo acabo de explicar, respecto de cuál es el sustrato preferido para el tejido nervioso. Lo requiere para su vida. Y la actividad del cerebro entonces consiste fundamentalmente, a través de sus neuronas, de procesar miles de millones de impulsos eléctricos. Estos impulsos no pueden saltar de una neurona a otra y para ello la neurona libera mensajeros químicos conocidos como neurotransmisores. La principal característica del sistema nervioso está dada por las neuronas, que son las células encargadas de la excitabilidad de su membrana plasmática, reciben estímulos y conducen el impulso. El neurotransmisor que hemos mencionado anteriormente es toda sustancia química liberada por cualquier terminación nerviosa que transmite un impulso de una neurona a otra, a un músculo o a una glándula. El lugar donde dos neuronas se unen, que no se unen físicamente, se llama sinapsis. Los impulsos nerviosos pasan por la sinapsis en una sola dirección del axón a la dendrita de la otra neurona. Vamos a ver en la próxima diapo un pequeño esquemita. Los neurotransmisores son biomoléculas que permiten la transmisión de la información desde las neuronas a diferentes tipos de células. Fíjense, del lado derecho tienen un esquema de la sinapsis en lo cual pueden observar que no es una unión física, que hay además receptores específicos para los neurotransmisores. Y en el lado izquierdo tienen un esquema de los neurotransmisores, la clasificación desde el punto de vista químico y donde fundamentalmente se encuentran. En esta diapo, ¿qué vemos? Potencial de acción, que es un estímulo, polarización, despolarización. Entonces, son definiciones o conceptos básicos para poder entender cuál es el mecanismo de acción del sistema nervioso en este aspecto. Entonces, el potencial de acción es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular, modificando su distribución de carga eléctrica. Entonces, vamos a ver con el puntero láser lo que acabo de decir. A través de un estímulo, que es cualquier cambio físico o químico producido en el medio externo o en el medio interno, que el sistema nervioso puede detectar. Por ejemplo, luz, temperatura, presión, sonido o un pinchazo, como observamos en el otro esquema. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se encarga de, fíjense, de ir modificando o ir transmitiendo a lo largo del axón hasta la próxima neurona.
¿Y qué es lo que va haciendo? Provoca cambios en esta membrana en reposo, que se caracteriza por tener cargas eléctricas negativas por dentro y por fuera positivas. Cuando llega el estímulo se produce la despolarización, que es un proceso mediante el que se neutraliza la polarización de una célula que da lugar a un impulso eléctrico. Fíjense cómo va viajando y cómo a medida que pasa se va repolarizando nuevamente, porque si se produjera de manera descontrolada no podría ser saludable desde ya. Y acá vemos, por ejemplo, un estímulo, ¿sí? Los receptores es la piel. Entonces, de acuerdo a la zona o a la cantidad de fibras nerviosas presentes en la zona, es lo que podemos traducir con el dolor causado, con esa respuesta. Continuamos con otro de los tejidos, con la bioquímica del hueso. Ya habíamos observado en la clasificación y vemos que el tejido conectivo especializado, conocido como hueso, es uno de los más fuertes y duros del cuerpo humano. El esqueleto protege los órganos vitales, sirve como reserva de minerales, alberga las células hematopoyéticas, provee brazos de palanca desde los cuales los músculos controlan el movimiento. El hueso es una estructura dinámica que se remodela, tengan presente esto, se remodela continuamente y responde a las alteraciones de las cargas mecánicas, niveles hormonales, niveles séricos. Es decir, que acá tenemos que relacionar sí o sí con el metabolismo mineral y con la regulación hormonal para poder entender la bioquímica del hueso. En cuanto a la composición, la parte inorgánica está dada por la hidroxiapatita, fosfato de cálcico amorfo, y la parte orgánica, fíjense, colágeno tipo 1, proteínas estructurales no colágenas, proteoglicanos, cialoproteínas, proteínas que contienen carboxiglutamato, fosfoproteínas, proteínas específicas como la osteocalcina, la osteonectina y factores de crecimiento y citoquina. Es decir, que vamos integrando todos los conocimientos que hemos venido desarrollando en Bioquímica 2. No me olvidé de grabar la diapo anterior, es simplemente lectura y estudio. Avanzamos con la bioquímica del músculo y vemos que el tejido muscular se divide en tres categorías: esquelético, liso y cardíaco, que las tres categorías desempeñan función de conductividad y contractilidad, que el tejido muscular esquelético estriado se especializa en la generación de fuerza para mantener la postura y producir movimientos. El tejido muscular liso es de movimiento involuntario, es inervado por nervios simpáticos y parasimpáticos. El tejido muscular cardíaco es considerado una mezcla de los dos anteriores. Esto es un poco como una presentación. Entonces, un músculo es un tejido blando que genera movimiento, pero que requiere de calcio, de ATP, actina, miosina, que le permiten contraerse o extenderse. Las proteínas son miofibrillas, que son la miosina y la actina, la G-actina de forma globular, la F-actina de forma fibrosa, y las proteínas sarcoplasmáticas, que son globulinas, miógeno, mioglobina. Disculpen falta del acento, pero
ustedes lo van a estudiar bien. Y la hemoproteína muscular es parecida a la hemoglobina de la sangre, constituida por una cadena polipeptídica de 153 residuos aminoácidos, el grupo hemo y un átomo de hierro. Almacena y transporta oxígeno. La miohemoglobina o hemoglobina muscular. En este caso vamos a ver un esquema de la contracción del músculo en el sarcómero, que es una unidad funcional, y van a ver cómo está constituida, cuáles son las proteínas, qué es lo que interviene el calcio como en la salida de la relajación, el ATP, el magnesio, el sodio, es decir, todo el sistema que se pone en funcionamiento cuando hay una contracción muscular. Y referido al impulso nervioso, ¿qué es lo que se produce? La despolarización del sarcolema, un aumento de la permeabilidad, escapes de iones de calcio, acción de la troponina, calcio más troponina, un cambio conformacional con movimiento de topomiosina, liberación de sitios activos y complejo actina-miosina. Es decir, involucra todas las proteínas que forman parte del músculo, que es lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista bioquímico, cómo están constituidas bueno, me quedó cortado, que es lo que en la diapo anterior, que lo que nos interesa es saber cuáles son las proteínas constituyentes del tejido muscular. Y acá también les he puesto creatina, fosfocreatina, exceso de ATP más creatina que se produce, fosfocreatina, déficit de ATP compensado por fosfocreatina, la enzima creatinsinasa o quinasa y la importancia, músculo en reposo, es porque hay un alto nivel de fosfocreatina. Entonces, todo esto ustedes lo van a ir vinculando, relacionando. Por ejemplo, yo les sugiero qué pasa cuando se produce un infarto de miocardio. ¿Qué puede suceder si hago referencia a estas componentes cuando hay un infarto de miocardio? ¿Qué es lo que va a aparecer en sangre? ¿Qué es lo que pedirían ustedes cuando aparezca un problema a nivel de músculo cardíaco? Y en cuanto al ciclo de Cori, es repasar el ciclo de Cori referido al tejido muscular. Finalmente al terminar esta clase, el propósito de ella es que ustedes vean cuán importante es el conocimiento de los tejidos, el comportamiento de los mismos, las vías metabólicas de los mismos, o sea, cómo lo podemos aplicar a la ingeniería tisular. ¿Cuál es el propósito de la misma? Regenerar tejidos mediante el uso combinado de biomateriales y mediadores biológicos como estrategias para la medicina regenerativa. ¿Cuáles pueden ser? El plasma rico en plaquetas, células troncales, factores solubles, recombinantes humanos, y el uso de células stem cell progenitoras puede ser amplio. Por ejemplo, se pueden recuperar distintos tejidos. Y les he remarcado tejido adiposo humano, médula ósea humana, ligamento periodontal humano, pulpa dental, etc.
Y un ejemplo, la biología regenerativa, que se basa en el conocimiento de los principios del crecimiento de los tejidos y su aplicación para producir tejido de reemplazo como terapéutica en la práctica clínica. Bueno, yo les doy las gracias por haber escuchado esta clase. Sepan que pueden consultar a través de la mensajería cualquier duda que tengan al respecto. Es un tema muy amplio y he tratado de seguir punto por punto de acuerdo al programa. Y les recomiendo el libro de Antonio Blanco, que está muy completo al respecto. Nos estamos viendo. Chau, chau.